Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues el día de hoy vamos a comenzar en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, después del resumen que hicimos del capítulo 1, y podemos recordar entonces que la semana pasada llegamos a los primeros versículos del capítulo 2, en donde vimos que David consulta a Dios, ¿no? Y David consulta a Dios y le dice, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió, sube David. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y el Señor le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Esta parte es bien importante porque la ciudad de Hebrón, si nosotros pudiéramos traducir su etimología, eh, lo tendríamos como amigo o amistad, ¿no? Es una ciudad de amistad, pero no es una ciudad de amistad de los hombres, sino es una ciudad que tiene mucho pasado con el pueblo de Israel. Para empezar, esta va a ser la primera ciudad hebrea o israelita, va a ser un lugar que Dios va a dar a Abraham. Y esta ciudad, entonces, habla del lugar de las promesas del pueblo de Israel de parte de Dios, o que el pueblo de Israel recibe de parte de Dios y cómo Dios resuelve en este lugar. De hecho, vamos a encontrar que el pueblo de Israel se identifica mucho con Hebrón, ¿no? En este lugar también es donde Abraham y Sara van a estar enterrados, donde Isaac y Rebeca, y va también a hablarnos de la historia de Caleb. Es este hombre que en el libro de los jueces confía en el Señor y que ya en su edad adulta pide al Señor, dame ese lugar, dame ese monte, bueno, pues es en la ciudad de Hebrón, ¿no? Entonces podemos encontrar toda esta historia de promesas de parte de Dios no solamente como palabras, sino también como cumplimiento. Y es bien interesante porque en Hebrón es donde comienza a habitar David junto con los valientes de David, junto con sus mujeres. Esta parte del versículo 2 es algo que vemos que un hombre de Dios siempre va a estar batallando con el pecado. Y eso es algo bien importante para nosotros, porque muchas veces pensamos que ya, ya estoy en Cristo, ya volví mi vida a Cristo, entonces yo ya no voy a batallar con el pecado, o yo ya no voy a batallar con tentación, con problemas, yo ya no voy a tomar malas decisiones. Y aquí vemos a un hombre de Dios, vemos a un hombre conforme al corazón de Dios, que sigue llevando y batallando con su carne, con su pecado. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues David sube a Hebrón con sus mujeres, ¿no? Y eso es algo que Dios no quería para él, no quería para los reyes, no quería para ninguno de nosotros, pero en este caso vemos a un David que está haciendo algunas cosas mal y que al parecer no le están trayendo consecuencias, pero más adelante, cuando estemos avanzando en el segundo libro de Samuel, vamos a encontrarnos con estas consecuencias de tener una vida o una forma de vida con cuestiones desordenadas dentro de ella. Y es que hay veces que nosotros le decimos a Dios, Señor, ordena mi vida, pero no te metas en esta área. Y ahí podemos encontrar a David, ¿no? Probablemente tal vez ni le digas, simplemente tú estés tomando control sobre esa área de tu vida y estés diciendo, aquí yo decido y no va a pasar nada malo. Dios me está bendiciendo de todas formas, aunque yo he estado haciendo las cosas mal. Y lo que vamos a encontrarnos más adelante va a ser consecuencias de este tipo de situaciones. Verso 5, perdón. Eh, verso 4.
Dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos sean ustedes del Señor, que han hecho esta misericordia con su Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues el Señor haga con ustedes misericordia y verdad, y yo también les haré bien por esto que han hecho. Esfuércense pues ahora sus manos y sean valientes, pues muerto Saúl su señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. En el verso 4 nos encontramos con algo que David estuvo esperando alrededor de 15 o 20 años. David había sido ungido hacía 15, 18 años por Samuel y había sido ungido con su familia cuando Samuel fue a buscar al que Dios había elegido y de hecho podemos recordar que David ni siquiera estaba en la lista de su padre, ¿no? Y esto nos recuerda que muchas veces nosotros no estamos en la lista de las personas para que podamos ser transformados o para que podamos ser hijos de Dios, ¿no? Pueden decir, ah, no, cualquiera menos él o menos ella puede haber sido transformado por Dios, pero aquí vemos a David, al más pequeño, es al que Dios elige, al que estaba con las ovejas. Y es bien padre, ¿no? Por lo que significa el nombre de David, el amado. Y vemos que Dios ha amado a David y también vemos que Dios nos ha amado a nosotros. Y entonces, después de 15 o 20 años, 15 a 20 años, que David estuvo esperando este tiempo, que David estuvo viviendo primero en palacio, que batalló en contra de Goliat, podemos encontrar toda una historia alrededor de la infancia, juventud de David, pero en toda esta historia lo que encontramos es la fidelidad de Dios. Y esa parte es hermosa para nosotros porque también en nuestras historias, también con nuestras batallas, también en la persecución que tú has vivido, también en las cosas que te están doliendo, también en las situaciones difíciles, Dios está contigo y puedes tener por cierto que Dios va a cumplir lo que te ha dicho. Entonces, David tuvo oportunidades para matar a Saúl, nunca las tomó y después de este tiempo Dios permite que David sea ungido. Ahora, David es ungido por Judá solamente por una de las 12 tribus de Israel y entonces podemos encontrarnos muchas veces las cosas o las promesas de Dios no llegan como nosotros quisiéramos que lleguen o como las esperaríamos. Señor, ya esperé tanto tiempo eh, pues quiero que las cosas salgan bien, completamente bien en mi vida. Y cuando estamos caminando con Dios, hay veces que las cosas no salen como yo estoy esperando. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues confiar en el Señor, ¿no? En este caso, la tribu de Judá. De donde es David, es la que lo unge y lo levanta, lo reconoce como rey, entendiendo que Dios le ha dado ese lugar. Y entonces David comienza a reinar, y esta parte a mí me encanta. David comienza a reinar sobre su tribu, sobre su familia, sobre los suyos. Y Dios es así. ¿Dónde debe de comenzar a reinar Dios? Porque a veces nosotros pensamos, Dios debe de reinar en la sociedad, en el mundo, en lo que está pasando en Oaxaca, en lo que está pasando en Guerrero, en lo que está pasando en Chiapas, en lo que está pasando en diferentes lugares alrededor del mundo. Y el primer lugar en donde Dios debe de reinar es en mi corazón, en mi familia, con los míos, y después Él va a empezar a reinar en diferentes lugares. Entonces, podemos encontrarnos así como David reinando primeramente en Judá. Dios debe de reinar primeramente en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras casas y en nuestras familias. Y después de eso, entonces David manda mensajeros a los de Jabes de Galaad, estos hombres que se arriesgaron, que decidieron enterrar a Saúl y a sus hijos, cremaron sus restos, los enterraron para que ya no fueran humillados y les extiende la mano
Primero les desea bendición de parte de Dios, y les dice, yo también les haré bien por esto que han hecho. Entonces les dice, esfuércense sus manos y sean valientes. Eh, a mí ya me ungieron como rey los de Judá, pero vamos a encontrarnos con algo bien triste. Cuando Dios está actuando cosas en nuestras vidas, cuando Dios está haciendo las cosas en nuestras vidas, también vamos a encontrar oposición, ¿no? Y eso no significa que Dios no esté con nosotros. Y esto es una parte nodal o importante para nosotros, porque a veces pensamos, si ya estoy con Dios, entonces las cosas deben de salirme bien, no debo de tener enfermedad, no debo de tener problemas, pero la realidad es que estando con Dios, voy a tener problemas, voy a tener personas que se levanten en mi contra, que yo pensaría que van a estar a favor mío. Y es que el pueblo de Israel había estado ya a favor de David durante mucho tiempo. Pero ahora vamos a encontrar que siempre hay cuestiones difíciles. Y en el versículo 8 encontramos estas cuestiones difíciles o estos impedimentos o estas situaciones en la vida de David. David va empezando entonces su reinado. Y lo que encontramos es que cuando él está extendiendo esta invitación, verso 8 dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre la Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Y entonces vamos a detenernos aquí y vemos en estos dos versículos, el 8 y el 9 del capítulo 2 del segundo libro de Samuel, que al parecer las cosas van bien, pero Abner, hijo de Ner, decide tomar a un hijo de Saúl, por cierto, un hijo del cual no se ha hablado en todo este tiempo. Algunos comentaristas, algunos investigadores dicen que muy probablemente Isboset haya sido un hijo ilegítimo, un hijo que haya tenido con una concubina y que sea un hijo que realmente nunca se había pensado que tuviera la capacidad para continuar con el reino, como por ejemplo se habla de Jonatán, ¿no? Es un hijo que probablemente el mismo Saúl había relegado y lo había escondido. Por cierto, Isboset es también nombrado en el libro de las crónicas de Israel, en el primer libro de crónicas, en el capítulo 8, versículo 33, y es nombrado como Ishbaal, ¿no? O el hombre de Baal. Y esta parte es bien interesante porque entonces encontramos, es un hombre que es débil, es un hombre que en realidad pues no tenía la continuidad de la casa de Saúl, no había sido nombrado por Saúl ni por nadie más hasta este momento, pero Abner lo nombra. ¿Y quién es Abner? Abner es este general que estaba al lado de Saúl en la persecución de David, pero no solamente en la persecución de David. Cuando es perseguido David y de repente entra él al campamento de Saúl y toma la lanza y toma la jícara con agua, cuando David grita, le grita justamente a Abner. Le grita a Abner para recordarle que ha descuidado a su rey. Pero Abner había estado con Saúl desde muchísimo tiempo antes. Tanto es así que Abner es el que le lleva a David, a Saúl, cuando David vence a Goliat. Entonces vemos que Abner tiene mucha historia con Saúl y ama a Saúl. Abner también tiene mucha historia con David. De hecho, se dice que Abner amó a David y ahora vemos que Abner está aquí buscando un beneficio, porque aunque todavía no lo leemos, lo que vemos es que Abner está diciendo, bueno, es la casa de Saúl la que debe de progresar, la que debe de reinar. Y entonces él está diciendo, y si sigue la casa de Saúl, yo voy a poder tener
el mismo o mayor poder que el que he tenido en el pueblo de Israel. Abner es un hombre ambicioso y se está levantando en contra de David y en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué más podemos saber de Isboset? Bueno, pues dice el verso 10, acompáñenme, verso 10, dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, ¿no? Entonces vemos, Isboset era un hombre adulto, pero al parecer no tenía como una capacidad de decisión firme, sino que se dejaba llevar por las personas. En este caso, se está dejando llevar por Abner, que él está buscando lo suyo, y entonces él empieza una guerra entre el reino de Judá y el resto de Israel, el reinado de David y el resto de Israel, el cual va a ser gobernado entre comillas por Isboset, pero realmente el que tiene poder ahí va a ser Abner y lo vamos a ir viendo. Entonces, dice el verso 11 que fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, que es el general, ahorita lo vamos a ver, pero es el general de las tropas de David, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se prepararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Fíjense en esta parte, es bien interesante. Abner sale con los hombres de Isboset, y sale y va a buscar a los hombres de guerra de David. David no había hecho guerra. David decidió dejar las cosas en paz, esperar en el Señor, pero los hombres de David salen también y se encuentran con los hombres de Isboset, ¿no? Y entonces Joab, que es el que está guiando a los hombres de David, se encuentra en Gabaón con Abner. Ambos han peleado juntos. Fíjense en estas cosas tristes, ¿no? Ambos han peleado juntos, ambos han estado haciendo las cosas de la mejor forma en algún momento, pero ahora están separados por intereses distintos y al que le interesa hacer pelear al pueblo es a Abner. De hecho, el verso 14 nos dice que Abner es el que le dice a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab dice, bueno, que se levanten, ¿no? Y Abner cree que va a poder ganar por experiencia, que va a poder ganar tal vez por cantidad de gente. No entendemos aquí qué es lo que quiere hacer Abner, pero Abner está confiado en ganar, como los filisteos cuando estaban confiados en ganar con Goliat. Y entonces, pues Joab decide que sí se haga esta pelea, y dice el verso 15 que entonces se levantaron y pasaron en un número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón, que significa campo de las espadas o de los cuchillos afilados. Y esta imagen es bien triste. Son hermanos del pueblo de Israel, pero deciden pelear, ¿no? Uno por Abner, el otro por Joab, y pueden poner ahí la razón que quieran por el reino de Judá, por el reino de David, por el reino de Isboset, por el reino de Israel, pero en realidad, pues estos 24 jóvenes, 12 de cada lado, salen a pelear sin experiencia muy probablemente, y lo podemos encontrar en cómo fue que mueren, ¿no? Se agarran de los cabellos, de la cabeza, y a la par se matan, a la par se hacen daño, ¿no? Y entonces vamos a encontrar que después de eso,
pues se exaltan los dos ejércitos y comienzan a pelear. Y eso es lo que encontramos en el verso 17, que dice, la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Este Abner, tan confiado en que probablemente iba a acabar con los soldados de David, termina derrotado por los hombres de David. Y entonces vamos a encontrarnos que en el verso 18 se nos dice que estaban ahí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Ahora, ¿por qué es tan importante que estén estos tres hijos de Sarbia? Bueno, porque Sarbia es hermana de David, según nosotros vemos en el primer libro de las Crónicas. Y tiene a estos tres hijos, Joab, que es el general de David, Abisaí y Asael. Muchos suponen que Asael es el más pequeño de los hijos de Sarbia. Entonces es el más pequeño de los hermanos y por eso es tan importante que lo describan como ligero de pies, como una gacela del campo. Es joven, es rápido y es el único que sigue el paso de Abner. Verso 19. Siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y vamos a detenernos aquí. ¿Por qué Abner no quiere herir a Asael? Bueno, tenemos varias cosas. Lo primero, Abner reconoce que Asael es muy joven, es un joven y que no tiene tal vez la capacidad de pelear con él. No tiene la fuerza, no tiene la habilidad, no tiene la maña, la astucia, a pesar de ser rápido. Pero Asael está pensando y otra vez vamos a encontrarnos con ambición. Muy probablemente Asael está pensando, yo voy a alcanzar a Abner, lo voy a derrotar y después de derrotarlo, pues voy a recibir honor, voy a recibir gloria de parte de David. Y entonces Asael decide no quitarse, pero hay otra parte por la que Abner no quiere pelear con Asael. Y es que ellos tenían entendido por rango o en esa época el respetar los rangos. Entonces no peleaba a un general con un soldado, ¿no? Porque iba a ser muy fácil para el general. Entonces se peleaba con hombres del mismo rango. Y Abner al ver a Asael le dice, mira, quítate, no quiero matarte, no quiero golpearte, no quiero atacarte, hazte un lado, ya sea a la izquierda o a la derecha. Y de hecho le advierte y le dice, mira, si quieres, peléate con alguno de los hombres que vienen ahí conmigo, ¿no? Echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. No vengas a pelear conmigo, no te conviene. Y entonces vemos en Abner, a pesar de ser un hombre ambicioso, vemos en Abner un hombre que entiende que no debe de matar a Asael. Y vemos a Asael a un joven ambicioso, a un joven que es orgulloso y que no sabe decir, mejor me quito porque no puedo pelear esta batalla. Y eso nos recuerda muchas veces a nosotros siendo ambiciosos y orgullosos y pensando, yo puedo pelear esta batalla en contra de mi tentación, yo puedo pelear esta batalla en contra de las cosas a mi manera. Y muchas veces lo mejor que nosotros podemos hacer al pelear en contra de la tentación o del pecado es hacernos a un lado. Oye, pero la gente va a decir que yo no puedo, va a decir que soy un collón. Pues sí, hay veces que es mejor que digan eso, pero en este caso Asael no lo entiende y vemos que a pesar de que Abner le dice, quítate, él no se quita. Verso 23, y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda
y cayó ahí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. ¿No? Entonces vemos aquí Abner no quería, al último lo hiere con el regatón de la lanza. Y esta parte es bien interesante porque lo que se cree por cómo se da la descripción de la muerte de Asael es que en realidad Asael ataca a Abner con su lanza y la parte de atrás de la lanza, el ejército de Israel tenía la costumbre también de afilarla para que la pudieran poner en el piso cuando astillaban a los enemigos o atacaban a los enemigos o a los caballos, ¿no? Entonces ponías la lanza en el suelo y con la punta pues servía para que se atorara bien. Lo que pasó es que se nota la juventud e inexperiencia de Asael y al atacar a Abner, Abner lo único que hace es de quitarse para que pase la punta de la lanza y cuando llega al final, Abner toma la lanza y Asael solo es el que se clava con el impulso y bueno, está ya la descripción de cómo le atraviesa la lanza a la espalda por la quinta costilla y sale huyendo Abner. Abisai y Joab, hermanos de Asael, lo persiguen hasta la noche a la cumbre del collado y en el verso 26 vamos a encontrarnos esto. Y Abner dio voces a Joab diciendo, el que provocó todo esto con su boca, con su ambición, con sus deseos, vamos a ver qué es lo que grita. ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Fíjense todo lo que está diciendo en este caso Abner. Abner está diciendo la verdad. Abner está diciendo, al sentirse acorralado, está diciendo la verdad, pero por temor de su vida, ¿no? Somos hermanos, ¿hasta cuándo consumirá la espada? ¿Será perpetuamente entre nosotros? El final será amargura. ¿Hasta cuándo van a perseguir a sus hermanos? Y esta parte es importante porque a veces nosotros con nuestras palabras, con nuestras actitudes, provocamos situaciones que no debemos provocar, con nuestra ambición, ¿no? Y ya cuando estamos en problemas es cuando volteamos y decimos, pero ¿hasta cuándo me va a pasar esto? ¿Hasta cuándo en serio no se dan cuenta de que las cosas están mal? Y en el verso 27 vemos la respuesta de Joab. Joab respondió, vive Dios, que si no hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. O sea, no se hubieran peleado, pero tú fuiste el que habló. Y aquí vemos que muchas veces nosotros, por los dichos de nuestra boca, provocamos peleas. Y esta parte, aún en la misma iglesia o en la misma familia, llega a suceder que hay personas que simplemente empiezan a hablar por hablar y provocan problemas. ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Y debemos tener cuidado qué es lo que hablamos. Y verso 29 dice que entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba, perdón, por el Araba toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas todos los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Fíjense en esta parte. O sea, al final
murieron 360 hombres de Israel y 20 de Judá, ¿no? 380 por las palabras de un hombre que habló a la ligera o que está buscando lo suyo propio, que está buscando cumplir su propia ambición de gobernar. Y entonces vemos y decimos, híjole, qué triste es esa parte. No podemos dejarnos guiar por la ambición y no podemos dejarnos guiar tampoco por la ambición de otros o querer nosotros corregir a nuestra forma a otros, porque eso fue lo que pasó con Joab. Abner lo reta y Joab dice, ah, no, sí, va, para que vean que sí podemos nosotros. Joab debió de haber ido con David y consultado. Probablemente David hubiera consultado a Dios, pero no lo hace. Y termina muerto Asael, su hermano. ¿No? Y vamos a encontrar consecuencias de la muerte de Asael y hoy lo vamos a ver. Entonces, eh, al final terminan los dos en su lado, los dos con dolor. Vemos a Joab con la muerte de su hermano y vamos a ver qué es lo que lograron entonces de esta escaramuza que hicieron. Dice el verso 32 que tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Qué es lo que provocaron nada más o qué es lo que ganaron con su ambición? Tanto Joab como Asael. ¿Qué es lo que provocó, perdón, Abner y Asael? ¿Qué es lo que provocó Joab al no ir y consultar a su rey? Sino tomar decisiones él movido pensando que él estaba haciendo bien y que él iba a justiciar a Abner. Lo único que provocaron fue muerte, dolor y una larga guerra, cuando Dios ya había dicho que el reino sería para David. David no tenía que pelear, por eso no estaba peleando. Joab no tenía que pelear, pero Joab quiso tomar la justicia en sus manos. Y vemos también entonces a alguien que toma una mala decisión. Y otra vez volvemos a esto. La Biblia nos guía a ver qué es lo que pasa cuando nosotros tomamos malas decisiones en nuestras vidas. Y lo que parecía un inicio distinto, totalmente diferente para David. David estuvo esperando por años a que lo ungieran como rey y él esperaba ser rey sobre todo Israel y que la gente lo recibiera de una forma correcta. Ahora encontramos que es el inicio de un reinado con guerra, el inicio de un reinado con muertes. Y yo no sé cómo se sientan ustedes cuando empiezan algo y empiezas con toda la ilusión y las cosas no salen como quieres, pero ahí está David iniciando su reinado y las cosas no están saliendo como quiere, pero también David está tomando malas decisiones a pesar de que Dios lo está respaldando y esto nos lleva a recordar cuando Dios nos respalda, no significa que todo lo que estoy haciendo está bien. Por eso debemos de pedirle al Señor, Señor, examina mi corazón y examinarlo también nosotros. ¿Dónde vemos que David está tomando malas decisiones? Capítulo 3 del segundo libro de Samuel, versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, de Ahinoam jezreelita, su segundo Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmai, rey de Jesús, el cuarto Adonías, hijo de Hagit, el quinto Cefatías, hijo de Abitai, el sexto Itream de Eglá, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. ¿Cuánto tiempo estuvo reinando David en Hebrón? 7 años, lo leímos hace rato. De estos 7 años, 6 de ellos, al parecer, le nació un hijo. Y lo peor no es eso. Lo peor es que David
tiene 6 hijos en 7 años de 6 diferentes mujeres. Y David debía de conocer la ley, porque cuando nosotros estudiamos con Saúl y vimos lo que Dios había mandado a decir a los reyes, cuando hubiera reyes en Israel, en Deuteronomio capítulo 17 fue que los reyes tenían que transcribir una copia de la ley en donde se hablaba de todo lo que un rey tenía que hacer y era una responsabilidad. Y en Deuteronomio 17:17 también se dice que un rey no debe tener varias mujeres o muchas mujeres. Y aquí David parece que se le había olvidado. Y conforme avancemos en la historia de David en el segundo libro de Samuel, vamos a ir viendo todos los problemas que va a haber desde el momento en el que David tomó esta decisión. Y hay veces que tú y yo tomamos decisiones y decimos, mira, son de bendición, ¿no? Porque podemos pensar en un hijo y un hijo es de mucha bendición. Pero también aquí vemos, David no está teniendo hijos como Dios quiere que tenga hijos. David está teniendo hijos de una forma desordenada. Ahora, ¿de qué forma tú y yo tenemos nuestras bendiciones? ¿De qué forma tú y yo estamos obteniendo y disfrutando nuestras bendiciones? Porque en medio de todo el caos que hay afuera, David podía estar bien con Dios y hacer las cosas bien, pero no lo está haciendo. Y ese es tema para otra semana. Pero entonces regresamos al capítulo 3 del segundo libro de Samuel, verso 6, y dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Fíjense, es el linaje de Saúl. O sea, ¿qué pasó con Mefiboset? Mefiboset realmente era dejado de lado, no tenía gran importancia para Abner, no tenía gran importancia en este asunto y vamos a encontrar por qué les digo esto. Dice, verso 7, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isbosed a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? O sea, ¿por qué tomaste a esta mujer como tu concubina si era de mi padre? Y se supondría que le tocaba entonces a Isboset tenerla como pareja. Y dice el verso 8 que se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado el Señor a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Vemos aquí a Isboset sin poder, sin palabra, sin saber qué hacer, y vemos a un Abner que sabe lo que Dios había dicho, porque en el momento en el que se enoja porque lo están injuriando, muy probablemente él no tenía nada que ver con Rispa, esa concubina de Saúl, y entonces como lo estaba injuriando, este, el hijo de Saúl, entonces, ¿qué es lo que hace con Isboset? Le dice, bueno, así haga Dios a Abner, si como ha jurado el Señor, dice en el verso 9, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono a la casa de David. Abner entendía perfectamente, el reino era para David, pero él era ambicioso y estos años de guerra él los había provocado para enriquecerse. Qué triste es esto y qué triste es cuando nosotros sabemos lo que Dios ha hablado, pero no lo queremos hacer. Y entonces él le dice todo esto a Isboset y Isboset le tiene miedo porque no tiene poder sobre él.
Y ahí se acaba el poder y el reinado de Isboset. Verso 12 dice que entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra que le di- ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo. He aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurín, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procuraban que David fuera rey sobre ustedes. Ahora pues, háganlo, porque Dios le ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín y fue Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré, iré y juntaré a mi señor, el rey, y a todo Israel, para que haga contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. En el cierre de esta parte y en el cierre del día de hoy, ¿qué es lo que encontramos con David haciendo un pacto con Abner? Lo que encontramos es a David buscando tener paz, paz aún con sus enemigos. Y me encanta esta parte porque es como un reflejo de Dios con nosotros. Nosotros podemos pensar, pero David, Abner ha hecho pelear al pueblo de Israel, Abner ha sido ambicioso, Abner sabía lo que Dios quería y de todas formas te puso el pie. Y cuando volteamos y vemos nuestra historia, podemos voltear y vernos como un Abner, llenos de orgullo, diciendo cualquier cosa para tener poder sobre nuestras vidas, sobre las vidas de otros, engañando, mintiendo, dañando, matando, y encontramos gracia de parte de Dios, haciendo un pacto de gracia en nuestras vidas. Y entonces Abner ahora está diciendo, Dios ya habló y dijo que por mano de David va a librar a su pueblo. Hagan un pacto con él. Y es lo mismo que el día de hoy tú y yo podemos hacer. Voltear y decir, el Señor ya dijo por dónde debemos de caminar, a través de quienes como nosotros podemos obtener paz, cómo podemos obtener guía. Y eso es a través de Jesucristo. Abner lo está haciendo porque le conviene. De todas formas, se está moviendo por conveniencia. Vemos a todo un político actual en Abner, que si no le complace lo que le ofrece uno, se va con otro. Algo que nosotros no podemos hacer, porque Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros nos volvemos a Dios, va a ser por volvernos a hacer las cosas bien, a entregarle realmente el trono y el reinado de nuestras vidas. Y decirle, Señor, he hecho las cosas mal, pero reina tú en mi vida, en mi corazón, y enséñame a caminar como tú quieres que camine. En esta ocasión vemos un montón de malas decisiones de diferentes hombres. Y eso nos recuerda que la Biblia no está hecha para exaltar hombres. Muchos de nosotros pensamos en David y pensamos en un gran hombre de fe, en un hombre que no se equivoca, y hemos estado viendo cómo cae y cómo poco a poco está minando su camino para más adelante. Hemos visto a un Abner que sabía lo que Dios quería, pero él toma decisiones basándose en su ambición.
y lleva a la muerte y a la destrucción a otros. La próxima semana vamos a ver, lo va a llevar también a su muerte y su destrucción. Hemos visto a un Joab que no toma la decisión correcta de pedir dirección y termina en la muerte de su hermano menor. Y vamos a ver que va a traer consecuencias a su vida más adelante. Entonces, el día de hoy, puede ser que las cosas, por cómo están sucediendo en nuestras vidas, parezca que Dios no está actuando en ellas, pero lo mejor que podemos hacer es ir con Dios y decirle, Señor, aquí está. Aquí está el desastre que estoy viviendo, aquí está el desastre que está sucediendo en mi cuerpo, en mi salud, en mi familia, que está sucediendo en mi mente, en mi corazón. Aquí está mi rencor, aquí está mi enojo, aquí está mi ira, aquí está todo lo que está pasando. Señor, necesito que tú lo ordenes. Sé tú el rey de mi vida. No quiero actuar necia y tontamente. ¿Me acompañan ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.